La nieve lo cubría todo, menos las huellas. Pasos que entraban al granero pero nunca salían. Una casa aislada, una familia entera y alguien observando desde la oscuridad. Durante días, el asesino permaneció ahí, respirando el mismo aire que sus víctimas. Hinterkaifeck no fue solo un crimen, fue una pesadilla silenciosa. La granja de Hinterkaifeck se levantaba sola, rodeada de campos desnudos y bosques espesos, como si el mundo hubiera decidido olvidarse de ella. No había vecinos cercanos, no había luces a la distancia, no había caminos transitados. Solo el viento, la nieve y el crujido constante de la madera envejecida. En 1922, aquel lugar parecía detenido en el tiempo, lejos de cualquier ayuda, lejos de cualquier testigo. Allí vivía la familia Gruber. Andreas Gruber, el patriarca, era un hombre duro, autoritario, temido incluso por su propia familia. Su rostro, marcado por los años y el trabajo, rara vez mostraba emoción. Junto a él vivía su esposa, Cecilia, una mujer silenciosa, consumida por la rutina y el miedo. También estaba Victoria, su hija adulta, viuda, que había regresado a la granja tras la muerte de su esposo en la Primera Guerra Mundial. Con ella vivían sus dos hijos pequeños, Cecilia, la menor, y Joseph, un bebé que apenas comenzaba a caminar. Y finalmente, María Baumgartner, la nueva sirvienta, que había llegado a la granja apenas unas horas antes de la tragedia. Desde fuera, Hinterkaifeck parecía una granja común, pero dentro de esas paredes había secretos, tensiones y rumores que recorrían el pueblo como susurros venenosos. Se decía que Andreas era violento, se decía que había algo oscuro en la relación entre padre e hija. Se decía, pero nadie hacía nada, porque Hinterkaifeck estaba lejos, porque no era asunto de nadie. Días antes del crimen, algo comenzó a cambiar. Andreas encontró huellas en la nieve que venían desde el bosque y se detenían justo frente a la granja. No había huellas de regreso, como si alguien hubiera llegado y se hubiera quedado. Andreas revisó los alrededores, buscó señales, pero no encontró a nadie. Sin embargo, el miedo ya había entrado en la casa. Poco después, comenzaron los ruidos. Pasos en el ático, golpes suaves durante la noche, el sonido de algo moviéndose sobre sus cabezas cuando todos dormían. Andreas subió a investigar, pero no encontró nada. Aún así, estaba convencido de que no estaban solos. Días después, desaparecieron las llaves de la casa. La tensión crecía, pero nadie pidió ayuda. Nadie avisó a la policía, nadie abandonó la granja. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo, tal vez porque el verdadero peligro ya estaba demasiado cerca. El 31 de marzo de 1922, María Baumgartner llegó a Hinterkaifeck. Era su primer día como sirvienta. Su hermana la acompañó hasta la entrada y, según contaría después, sintió una opresión extraña, una sensación de peligro imposible de explicar. Dudó en dejarla allí, pero finalmente se marchó. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a todas las personas de la granja. Durante los siguientes días, Hinterkaifeck permaneció inquietantemente silenciosa. El humo seguía saliendo de la chimenea, el ganado estaba alimentado, el perro ladraba, pero nadie respondía. Algo no encajaba. El 4 de abril, varios vecinos decidieron acercarse. Al entrar al granero, el horror se reveló lentamente. Primero un cuerpo, luego otro más. Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia yacían apilados, brutalmente asesinados. Sus rostros mostraban sorpresa, terror y traición.
Dentro de la casa, en una ubicación, yacía el cuerpo del bebé Joseph, en otra, el de María, la sirvienta, asesinada mientras dormía. No había signos de robo, no había señales de huida. El asesino había permanecido ahí, había comido, había cuidado a los animales, había vivido con los muertos. Y lo más inquietante de todo, las huellas en la nieve nunca salieron de la granja. El descubrimiento de los cuerpos fue solo el comienzo del horror, porque cuanto más investigaban la granja de Hinterkaifeck, más claro quedaba algo imposible de aceptar. El asesino no huyó, se quedó. Los vecinos que encontraron los cuerpos notaron detalles inquietantes. El ganado estaba alimentado. La chimenea había sido usada después de los asesinatos. El pan había sido cortado. Alguien había dormido en la casa, moviéndose entre los cadáveres como si nada hubiera pasado. Hinterkaifeck no era una escena de crimen abandonada, era una casa habitada por la muerte. Cuando la policía llegó, el caos fue absoluto. No existían protocolos modernos. Vecinos, curiosos y autoridades caminaron por la escena, destruyendo pruebas sin saberlo. Pisadas borradas, objetos movidos, silencio reemplazado por murmullos nerviosos. La arma homicida fue encontrada en el granero, una azada, pesada, manchada de sangre seca. No había disparos, no había cuchillos. Cada víctima había sido golpeada brutalmente, una por una. El asesino había traído a los adultos al granero en distintos momentos, ejecutándolos con precisión fría. No fue un arrebato, fue un plan. La forma en que los cuerpos estaban apilados sugería control, fuerza y familiaridad con el lugar. Dentro de la casa, el horror continuaba. El bebé Joseph fue asesinado en su cuna. María, la sirvienta, fue atacada mientras dormía, sin siquiera tener tiempo de comprender dónde estaba. Había llegado ese mismo día. Nunca supo que ya estaba condenada. Los médicos notaron algo escalofriante. Algunas heridas mostraban signos de haber sido infligidas cuando las víctimas aún respiraban. El sufrimiento no fue instantáneo, fue lento, deliberado. Entonces surgió la pregunta que paralizó a todos. ¿Quién podía odiarlos tanto y conocer la granja tan bien? Las sospechas se dirigieron inmediatamente hacia Andreas Gruber. Su pasado era oscuro. Años antes, había sido acusado de mantener una relación incestuosa con su hija Victoria. Ambos fueron juzgados. Él cumplió condena. Ella fue humillada públicamente. Aunque oficialmente el caso había terminado, el estigma nunca desapareció. Se decía que Andreas era violento, controlador, que aterrorizaba a su familia. Algunos incluso creían que el crimen podía haber sido una venganza o un castigo. Pero Andreas estaba muerto. Otros sospechosos surgieron rápidamente. Vecinos, antiguos trabajadores, soldados desmovilizados tras la guerra, hombres rotos, sin rumbo, capaces de cualquier cosa. Uno de ellos conocía la granja. Otro había sido rechazado por Victoria. Otro más había sido visto merodeando el bosque semanas antes. Pero no había pruebas, solo rumores. El detalle más perturbador seguía siendo el mismo. Alguien había estado viviendo allí después de los asesinatos. Alguien escuchó los animales, encendió el fuego, caminó por los pasillos. Quizás subió al ático, quizás observó los cuerpos en silencio. Las huellas en la nieve encontradas días antes regresaron a la mente de los investigadores. Pasos que venían del bosque, pasos que no se iban. ¿Había alguien escondido en el ático antes del crimen? Había estado observando a la familia durante noches enteras, aprendiendo sus rutinas, esperando el momento exacto. La policía registró el ático
y encontró señales de presencia humana. Un lugar aplastado en el leño, restos de comida, como si alguien hubiera dormido allí, escuchando cada respiración debajo. Pero aún así, nadie fue arrestado. El caso comenzó a enfriarse. Los interrogatorios se repetían, las teorías se acumulaban. Ninguna encajaba del todo. Cada sospechoso tenía una coartada incompleta. Cada pista conducía a la nada. Hinterkaifeck se convirtió en un nombre maldito. La gente evitaba pasar cerca. Los niños eran advertidos de no hablar del lugar. La granja fue demolida años después, como si destruirla pudiera borrar lo ocurrido. Pero el asesino nunca fue encontrado. Nunca confesó. Nunca dejó rastro. Nunca pagó. Y tal vez nunca se fue realmente. El tiempo pasó, pero Hinterkaifeck nunca encontró descanso. La investigación continuó durante años, cambiando de manos, acumulando informes, nombres y teorías. Ninguna fue suficiente. Ninguna logró romper el muro de silencio que rodeaba a la granja. Cada nuevo investigador creía estar cerca, hasta que el caso volvía a desaparecer entre papeles y recuerdos borrosos. Las huellas en la nieve seguían siendo el detalle más perturbador. No eran una metáfora, eran reales. Alguien llegó desde el bosque, alguien entró, y nunca se fue por el mismo camino. Para muchos, esa sola imagen resumía todo el misterio. Una presencia que decidió quedarse, observar, convivir con la muerte. Con el paso de los años, los sospechosos se desvanecieron. Algunos murieron, otros emigraron. Algunos confesaron en delirios de culpa, confesiones que no pudieron comprobarse. Incluso un vecino afirmó, en su lecho de muerte, saber quién era el asesino. Nunca dio el nombre. Uno de los principales sospechosos fue un antiguo pretendiente de Victoria, un hombre obsesivo, rechazado, que conocía la granja y sus alrededores, pero no hubo pruebas físicas. Otro sospechoso fue un trabajador agrícola que había sido despedido de manera violenta, y otro más, un soldado marcado por la guerra, visto merodeando días antes del crimen. Todos encajaban, y ninguno encajaba del todo. La policía incluso consideró algo más inquietante, que el asesino no fuera un extraño, sino alguien que ya vivía allí, alguien que conocía cada rincón, cada sonido, cada miedo. Una violencia nacida dentro de la familia, oculta durante años, hasta estallar. Pero esa teoría también murió con el tiempo. Hinterkaifeck fue demolida en 1923. Cada pared cayó, cada tabla fue retirada. La idea era simple, borrar el mal. Pero el silencio no se fue. El terreno quedó vacío, como una herida abierta. Los campesinos evitaban trabajar allí al amanecer. Decían que el aire era distinto, más pesado, como si alguien aún caminara entre los campos. Hoy, más de un siglo después, el caso sigue sin resolverse. No hay nombre, no hay rostro, no hay justicia. Solo queda una pregunta que nunca encontró respuesta. ¿Quién pudo matar y luego quedarse? Porque el verdadero horror de Hinterkaifeck no está solo en la brutalidad del crimen, sino en la calma posterior, en la idea de que el asesino escuchó el viento, alimentó al ganado y durmió bajo el mismo techo que los cuerpos, sin prisa, sin miedo. Tal vez nunca sabremos quién fue. Pero cada invierno, cuando la nieve cubre los campos de Baviera, algunos aún miran al suelo, temiendo encontrar huellas que no deberían estar allí. Huellas que llegan y nunca se van.